Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente desde acá de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Hoy nuevamente estamos aquí con la hermana Raquel Orce, quien le damos la bienvenida. Gracias, muy amable. Y a cada uno de ustedes también sean todos bienvenidos al programa de hoy. Y vamos a comenzar primeramente pidiendo la bendición de Dios en una oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de estar delante de ti en este momento para rogar el perdón de nuestros pecados, para pedir tu bendición, también para el programa de hoy. Tú seas bendiciendo a cada una de las personas que se conectan, las que se irán a ver el programa después. Tú puedas bendecir también a la hermana Raquel para que al contestar a las preguntas y dar la explicación en relación al tema de hoy. Te rogamos, Señor, tu bendición para nuestras familias. Bendice también la iglesia a nivel mundial. Tú seas bendiciendo a aquellas personas o hermanos que sufren en diferentes lugares, sea supliendo sus necesidades. Danos también tu Santo Espíritu en nuestros corazones para nuestra preparación para el reino de los cielos. Concédanos tu gracia, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bienvenida hermana Raquel nuevamente al programa de preguntas y respuestas. Hace unos días atrás habíamos tenido con la hermana Raquel un programa en relación a los 4 seres vivientes y hoy vamos a hablar en relación a un tema muy parecido, pero es de los 24 ancianos en el libro de Apocalipsis. Recuerden que ustedes pueden también escribirnos sus preguntas, comentarios del programa, también lo pueden hacer escribiéndonos al correo de info@sda1844.org. Hoy vamos a contestar algunas preguntas y de las preguntas que tenemos aquí de personas que nos siguen todos los martes y ellos quieren tener alguna respuesta, hermana Raquel, sobre el tema de los 24 ancianos. Yo voy a leer las preguntas que estas personas nos han hecho. Aquí encuentro las preguntas que dice así. Dice, hola, buenas noches. Primero quisiera preguntar sobre los 24 ancianos. ¿Quiénes son? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿para qué se describe en Apocalipsis? Y otra pregunta más, ¿es cierto que el texto original en griego, Juan en el Apocalipsis no escribió la frase nos redimió de entre la tierra, sino que en el original dice compraste para Dios gente de toda tribu, lengua y nación? Y una pregunta más es lo otro es que una escena de la entronización de Jesús cuando asciende al cielo todavía no había llegado, por lo cual no había quien abriese el libro. O sea que no puede ser la primicia de los que resucitaron con él. Esta pregunta. Esas son por ahora las preguntas, hermana Raquel. Bien, este es un tema que, da lugar a mucha especulación e interpretaciones, sobre todo si no tomamos el contexto bíblico tal cual existe o intentamos de alguna manera una interpretación subjetiva acerca de este tema. El libro de Apocalipsis es muy importante en el contexto de ofrecer información acerca de los 24 ancianos, porque tiene 7 declaraciones fundamentales de los ancianos en conjunto e inclusive de algunos solo ancianos, uno solo.
Es muy interesante que primero esta presentación está orientada estrictamente en el orden en el cual estas visiones están expuestas, y por otra parte también el espíritu de profecía, las citas que tenemos, está abundantemente reiterado en las Sagradas Escrituras el término 24 ancianos en el espíritu de profecía, pero no siempre hay una decodificación o una asignación acerca de la definición de los 24 ancianos, solamente algunas en una forma indirecta, y esto es lo que intentaremos ofrecerles. La presentación no intenta forzar, imponer o confirmar ninguna posición específica, sino simplemente basarnos en los hechos, el contexto, las circunstancias y también el momento profético e histórico en el cual tales declaraciones fueron hechas. Por lo tanto, quiénes son los 24 ancianos lo veremos durante esta presentación, y creo que la Biblia por sí misma da respuesta juntamente con la coordinación con el espíritu de profecía. Pero deseo que primero lo leamos, lo estudiemos, y creo que la conclusión va a ser muy clara. Ya, porque antes de que comience la explicación, hay otras preguntas, es ¿por qué 24, por qué ancianos, no? Sí. Porque dice ancianos, podía darse quizás otro nombre diferente. ¿Por qué número 24 también? Porque, ¿por qué no 12? Se habla de 12 apóstoles, Sí. quizás para tomar referencia, 12 patriarcas. Bueno, si sumamos los 12 y 12 serían 24, también puede tener un significado. Sí. Preguntas de estas podemos tener también, si son seres celestiales, si son seres humanos, si representa algún grupo de personas específicas, bueno, entre otras preguntas que se podemos hacer. Quisiera aclarar primero el término anciano en las Sagradas Escrituras. Básicamente tiene dos connotaciones importantes. La primera está relacionada con personas que no tienen por qué ser de una edad avanzada, sino que simplemente tienen cargos oficiales, son altamente respetados, gozan de una alta reputación y también ostentan oficios de liderazgo o cargos, y por ello son considerados con autoridad, con respeto en su posición de liderazgo. Después tenemos la segunda acepción, que sí está relacionado con personas que han alcanzado una cierta edad y que por lo tanto se encuentran en la última etapa de su vida. En este caso específico, si nosotros tomamos como elemento referencial cuando el Señor pide a Moisés que para también su asistencia procediera a la elección de 70 ancianos. Este elemento es muy importante por el hecho de que el Señor mismo coloca una serie de atributos que este grupo específico dentro del liderazgo y de la administración del pueblo de Israel pues tenía un papel importante, y no estaba relacionado con su edad, sino todo lo contrario. Aunque dentro de la estructura israelí o hebrea de aquel entonces, un hombre para estar en su pleno juicio o ser considerado realmente con actitudes representativas de cualquier oficio debía oscilar entre los 25 y los 30 años. Pero los atributos que se dan es pues, que tenga buena reputación, que sea digno de reverencia, de alabanza, que esté caracterizado por un buen comportamiento, por declaraciones sabias, por prudencia. Y en ese sentido es el contexto en el que inclusive en el Nuevo Testamento se preserva ese mismo principio cuando el apóstol Pablo describe los atributos de un anciano, que no está relacionado en absoluto con una edad específica, sino con modalidades de vida, atributos, características que como un ser líder
como un individuo que formaría parte de la estructura organizativa de la Iglesia, debería representar también la institución de la Iglesia como tal y en sus capacidades de liderazgo. Así que en ese contexto podemos comprender con claridad que estamos hablando de un grupo humano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, refiriéndose a ancianos, que tiene esa doble connotación, pero en la que nos referimos a Apocalipsis tiene que ver con posición de liderazgo, de responsabilidad, de servicio, es en sí mismo un oficio como tal. En relación al elemento numérico, que se nos habla de 24, es muy interesante porque en el libro de Ezequiel, en una de las visiones que Ezequiel es transportado a Jerusalén y el Señor le dice: mira por este orificio para que veas las abominaciones que están ocurriendo en el atrio y en los propios recintos internos del templo. Y constata que hay 25 ancianos. Y esto es muy interesante, puesto que hay otras versiones que dicen 25 sacerdotes, pero es interesante por el hecho de que se dice 25 precisamente porque uno sería el sumo sacerdote y los otros 24 son la serie de grupos sacerdotales formados en el proceso rotativo que se daba en el templo. Recuerden que básicamente cuando teníamos el tabernáculo en el desierto, la familia de Aarón estaba en las proximidades del tabernáculo, puesto que ellos eran precisamente los que oficiaban, mientras que ciertos grupos de levitas recibían distintos oficios y responsabilidades. Ahora bien, cuando el templo se construye como un edificio no temporal o movible, entonces también se hace toda una reestructuración del sistema administrativo, puesto que ahora iban a contar con ciudades levíticas, donde los levitas iban a estar distribuidos a lo largo de todas las tribus, y donde habría también órdenes sacerdotales para servir de acuerdo a su turno, ya que ahora pues la tribu de Leví había crecido mucho más, toda la población de Israel obviamente ya estaba residiendo formalmente en un país con fronteras soberanas. Y tenemos otro ejemplo muy interesante con Juan el Bautista, su padre, Zacarías, y se nos dice que él era sacerdote y había venido porque era según la orden que le correspondía a él servir. Entonces nos damos cuenta que básicamente había ese proceso de rotación de servicio de sacerdotes para que todos tuvieran la oportunidad, por lo menos una vez al mes o inclusive más tarde, por lo menos dentro de la estructura del calendario religioso judío, que pudieran ejercer como sacerdotes, aunque sabemos que solo había un sumo sacerdote. Por lo tanto, esto nos permite comprender que es un múltiplo de 12 y por lo tanto este sentido estructural y numérico ya tenemos referencias directas en el Antiguo Testamento y obviamente aquí de nuevo en el Nuevo. Muchas gracias, hermana Raquel. Yo creo que vamos a dar el tiempo para que usted pueda hablarnos un poco más, basado con la Biblia y el Espíritu de Profecía, acerca de este asunto sobre los 24 ancianos, por favor. Gracias. Con la ayuda del Señor vamos a considerar, de hecho, 7 declaraciones de los 24 ancianos. Y esto es muy interesante, que en Apocalipsis, cuando vamos capítulo por capítulo, vamos a encontrar 7 secciones fundamentales donde los 24 ancianos tienen un protagonismo y realizan declaraciones específicas. Así pues, pasemos a la definición terminológica, que parcialmente ya la hemos mencionado. Si lo recuerdan, bueno, habíamos hablado de anciano en hebreo, que es sakem, o en griego presbíteros, que se refiere específicamente a líderes de la comunidad y de la iglesia, quienes poseían sabiduría y autoridad para tomar decisiones y gobernar
pero obviamente también es aplicable a personas de edad a quienes se debe un respeto específico. Esto ya lo hemos matizado, pero sí me gustaría citarles tanto un versículo del Antiguo como del Nuevo. Éxodos 24:1, indirectamente se lo he citado. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nabat y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Y después tenemos un elemento significativo en Hechos 11, 29 y 30, donde se nos dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Esto qué quiere decir? Que esa terminología de ancianos como individuos con autoridad, con capacidad de decisión, de gobernación y administración, era permanente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta sería en breve esta introducción terminológica del término. Pero sin más demora, pasamos a la primera referencia bíblica que tenemos en el libro de Apocalipsis, y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4. Yo les recomiendo que lo lean íntegramente. Nosotros hemos seleccionado específicamente y únicamente los versículos que mencionan estrictamente a los 24 ancianos, así como sus declaraciones, actividades y descripción. Bien, a partir del versículo 2 hasta el 4, estamos localizados ante un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Este es el primer elemento que nos ayuda a comprender que nos encontramos en la esfera celestial. En ningún momento estamos localizados en la tierra, sino que estamos en una esfera celestial. En el versículo 4 es muy interesante porque se nos dice que alrededor de este trono en el cielo había 24 tronos. Muy interesante, o sea, no había solo un trono, sino que había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Así que aquí tenemos la primera presentación que tenemos de los 24 ancianos sentados en tronos. Por lo tanto, son estos personajes tienen una calidad de autoridad por el mismo hecho de que tienen una localización y no es cualquier forma de encontrarse en el cielo ante el trono, sino que ellos a su vez están sentados en tronos. Veamos más acerca de la descripción. Dice: vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Esto es muy interesante porque se nos habla de ropas blancas y se nos habla de que están coronados. Esto realmente es significativo porque no solamente están entronizados como tal, porque hay 24 tronos, además del trono que está establecido en el cielo, sino que además estos tronos estaban alrededor de ese trono, y estos ancianos, que son el número 24, tienen ropas blancas y además portan una corona. Veamos la actitud que ellos tienen. Al pasar del versículos 11 y 11 se nos dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es muy interesante esta sección de Apocalipsis 4, porque aunque estamos en el cielo, vemos que está el trono de uno sentado. Y aparte, estos 24 tronos con 24 ancianos, con ropas blancas, con coronas de oro, que además ponen las coronas delante del trono y hacen una declaración que honra específicamente a Dios.
Y la primera declaración es muy interesante porque dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es realmente significativo porque en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, tenemos una confirmación de a quién están llamando Señor y a quién están declarando digno. Y la cita de Colosenses 1, 15 al 17 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que es remarcable que esta declaración de Colosenses 1, 15 al 17 es muy similar en contenido al poder creador, sostenedor y creativo de Jesucristo como tal. Pero veamos en qué contexto esta declaración se realiza. Y siempre estando en Apocalipsis capítulo 4, leemos los versículos 1 y 2. Y nos dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Así que estamos hablando de que Juan es llevado en visión, se abre una puerta en el cielo, él escucha una voz y se le dice que se aproxime, que sube acá, porque vas a tener revelaciones de lo que va a suceder. Y en ese momento es cuando él puede visualizar en el espíritu ese escenario celestial de adoración y declaración de los 24 ancianos en el contexto de su poder creador y preservador. Bien, vamos ahora a la segunda referencia bíblica que tenemos de los 24 ancianos. Y esta la tenemos en Apocalipsis capítulo 5. Fíjense que en la 4 tenemos una descripción, una localización, también la apariencia externa, la actitud y también el sentido de alabanza y glorificación de Cristo. ¿Qué ocurre en Apocalipsis capítulo 5? Lo vamos a resumir. Yo de nuevo les pido que lean todo el capítulo porque aquí tenemos más información acerca de los 24 ancianos. Ya sabemos que tienen cada uno un trono, que están alrededor de este trono, que además tienen ropaje blanco, que llevan coronas de oro, que se postran y alaban el poder creador y preservador de Dios. Aquí vamos a leer algunos elementos más. Vamos a leer primero en el versículo 5 y ahora vamos a escuchar que uno de los ancianos se acerca a Juan, porque en el capítulo 5 de Apocalipsis tenemos el tema de quién va a abrir el libro que está sellado con los 7 sellos. Y entonces Juan se preocupa porque se declara que nadie es digno de poder abrirlo. Y veamos qué característica muestra uno de los ancianos, es decir, uno entre los 24. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Así que vemos que un anciano que está ante el trono, él muestra compasión hacia Juan, que está preocupado, y se dirige a él en una forma clarificativa y le dice, mira, no te preocupes, él sí puede. ¿Quién es ese alguien? Y es descrito como el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Y como él ha vencido, él puede abrir este libro. Entonces, esto es muy importante porque es una declaración mesiánica del origen de la tribu de Jesús mismo como vencedor,
pero al mismo tiempo de su linaje real, porque no es solo la tribu, sino también la realeza, y es realmente importante. Entonces Juan pues sí recibe cierta consolación en este contexto, y ahora seguimos en el versículo 6, siempre estamos en Apocalipsis 5. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba uno en pie, un cordero como inmolado. Esta parte es muy importante porque hemos hablado del trono y de la adoración a la divinidad por parte de los 24 ancianos y la elevación y la alabanza que se da a Cristo como creador en la declaración anterior de Apocalipsis capítulo 4. Pero aquí tenemos el trono y tenemos a los ancianos, pero también tenemos a los 4 seres vivientes. Y recordemos que esta combinación entre los 4 seres vivientes y los ancianos es muy común, y ya habíamos explicado en presentación anterior acerca de la identificación de los seres vivientes. Pero entonces ahora aquí se ve al Cordero como inmolado. Entonces, si veíamos a Dios como creador, Jesucristo, aquí tenemos a Cristo como de la tribu de Judá, aquel que viene de la raíz de la realeza davidiana, y al mismo tiempo como un cordero inmolado, como un sacrificio. Este es el contexto importante. Vamos a ver ahora más descripciones acerca de los 24 ancianos, y el versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Así que una vez más, cuando el Cordero toma el libro y va a proceder a abrirlo, porque es digno, es el único que está cualificado por ser el Cordero y ser la víctima y el vencedor, el que puede abrirlo. Entonces, aquí vemos de nuevo una actitud de adoración, de postración. Pero tenemos otros elementos que no habíamos leído anteriormente. Dice: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fíjense qué interesante. Aquí tenemos más datos aún. Entonces, sabemos que tienen arpas, los ancianos, los 24 ancianos, y además ellos tienen copas de oro con incienso, y se nos dice que son las oraciones de los santos. Esto es muy importante porque aquí vemos una función muy específica del santuario y del servicio que también en el templo se daba, puesto que, si lo recuerdan, había copas de oro llenas de incienso, colocadas, por ejemplo, en donde estaba la mesa de los 12 panes. También se colocaba incienso en el altar del incienso como tal, que estaba frente a la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo. Y este era un servicio de intercesión. Era un proceso vicario en favor de las oraciones de los santos. Aquí esto es muy importante, porque vemos que los 24 ancianos, además de darle clarificación a Juan, además de postrarse, adorar a Dios y presentarlo como el creador, y en este caso también como el Cordero, hacen todavía algo más. Y dice que entonan un cántico. Así que, además de las declaraciones ya consideradas, ellos también enuncian un canto, porque recuerden que lo ve además con arpas, y el canto dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es muy interesante porque en la pregunta que se hacía, se hablaba precisamente de este aspecto, y es cierto que en el griego ellos están hablando de otros, no se están incluyendo a ellos mismos. En el griego literalmente dice: los has redimido, no hay ese sentido de implicación que ellos son parte.
igual que ellos le comunican a Juan y le dicen, uno de los ancianos, no llores, hay una solución, el Cordero es digno. Aquí vuelve y se enfatiza por qué es digno, porque él pasó por la inmolación, derramó su sangre y redimió a todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y como consecuencia de esto, llegarán a ser sacerdotes y reyes. Esto es muy importante porque incluye de nuevo una proyección clarificativa que ya es la tercera que los ancianos hacen frente a Juan. Pero seguimos con estas declaraciones interesantes, porque a partir del versículo 11 Juan dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Aquí es interesante porque hay otro escenario dentro del conjunto de esa misma situación, y aquí alrededor del trono pues ve muchos ángeles y ve a los seres vivientes y además ve a los ancianos, y ahora ya no es un número limitativo que son 4 seres vivientes o que son 24 ancianos, dice que su número era millones de millones, es decir, él no era capaz de cuantificar o colocar un número específico. Y entonces ellos también tenían una declaración, y es muy interesante porque sigue en expansión este mismo pensamiento previamente expuesto. Dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está centrado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y ahora otra vez aparecen los 4 seres vivientes que decían amén, y los 24 ancianos que se postran sobre sus rostros y adoran. Fíjense cuán significativo es este momento en el cual vuelve a retomarse la declaración del poder creativo de Cristo, pero fundamentado también ahora en su capacidad expiatoria como víctima, como cordero, para garantizar la salvación de todo ser humano. Y son estos seres en el cielo que declaran tal importante declaración. Vayamos a esta segunda declaración genérica que nos dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es muy interesante, y vuelvo en griego, este nos dice, los has redimido de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y aunque literalmente dice nos has, en el griego sería y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Porque recordemos que en este momento estamos en el nivel celestial, pero está hablando de un futuro para reinar en la tierra. Pero estos 24 ancianos ya tienen los tronos, ya tienen las coronas, ya tienen el arpa, ¿sí? Entonces, en esta declaración de Apocalipsis 5 estamos hablando del rollo con los sellos. Entonces, este es el capítulo que introduce los 7 sellos que después procederán. Este es exactamente el contexto que de nuevo tiene que ver con los eventos del pueblo de Dios y de la tierra. Y es muy interesante porque este mismo pensamiento, el don creativo de Cristo descrito en Colosenses 1, esta misma declaración del Cordero inmolado como salvífico lo tenemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21, y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí vemos esa comparación significativa. Tenemos la primera función de Cristo como creador, la segunda como Salvador. Y es muy interesante esta declaración del espíritu de profecía. Es una traducción, está en Manuscript Release, el volumen 12, páginas 296 al 297, donde la hermana White comenta este momento en que el anciano, uno de los ancianos, se aproxima a Juan. Leámoslo con mucho cuidado porque es muy importante. Dice el versículo 4, lloré mucho porque no se encontró a ningún hombre digno de abrir y leer el libro ni de mirar en él. La visión tal como se presentó a Juan hizo su impresión en su mente. El destino de cada nación estaba contenido en ese libro. Juan estaba angustiado por la total incapacidad de cualquier ser humano o inteligencia angelical para leer las palabras o incluso para mirarlas. Su alma se forjó hasta el punto de agonía y suspenso que uno de los ángeles fuertes se compadeció de él y apoyando su mano sobre él le dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es muy interesante que aquí la hermana White dice que aquel que se compadeció, que lo apoyó su mano sobre él y le dio la explicación, era uno de los ángeles fuertes. Porque en Apocalipsis se nos dice que era uno de los ancianos. Bien, vamos a la próxima referencia bíblica, que la tenemos en Apocalipsis 7. Y aquí tenemos varias, ciertamente. Ya hemos analizado Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, ahora vamos a Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7 tenemos el sellamiento y tenemos 2 grupos humanos significativos. Tenemos la gran multitud y también tenemos los 144.000, pero también los seres celestiales los tenemos aquí categorizados. El versículo 11 y 12 se nos dice de Apocalipsis 7: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, de nuevo estamos en el cielo y ahora tenemos de nuevo a ángeles, a los ancianos y a los 4 seres vivientes. Están ante el trono, todos ellos se postran, adoran, pero además proceden con una declaración, con un doble amén al principio y al final. Y ahora no es tanto el poder creativo o es el poder redentor, sino la omnipotencia, la omnisciencia de la divinidad. Veámoslo en su contexto, porque esta es la tercera declaración y lo acabamos de leer. Y se refiere, y es muy interesante, porque es el proceso que sigue a la descripción que se da de la gran multitud en los versículos 9 al 10. Esto es muy importante, que en este contexto dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esta es una declaración que hace la gran multitud, pero al mismo tiempo los ángeles, los 4 seres vivientes y los ancianos hacen otra declaración, ¿sí? Y dice, entonces, habla de la bendición, de la gloria, de la sabiduría, de la acción de gracias, de la honra, del poder y de la fortaleza por los siglos de los siglos. Y tenemos 2 citas bíblicas que nos ayudan a comprender de qué manera está relacionado con la divinidad. En Filipenses 4:20 se nos dice: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que vemos una vez más la alabanza a la divinidad, no solo por la creación, no solo por la salvación, sino también por la omnipotencia y la omnisciencia. Es muy interesante que aquí tenemos otra declaración del Espíritu de profecía, el deseado de todas las gentes, 774 nos dice: con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. Es justo esta declaración que acabamos de hacer. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y la bendición. Así que son denominados como los principados y las potestades celestiales. Esto es realmente significativo. Bien, nos vamos a la próxima referencia bíblica, quedando siempre en Apocalipsis 7. Pero si esta primera parte se refería a la gran multitud en ese contexto, ahora tenemos otro de los ancianos que le habla a Juan. Este ya es la segunda vez que un anciano habla con Juan. Primero habla en ocasión de los sellos, cuando Juan está preocupado que nadie los puede abrir. Y ahora tenemos en el 13 que se nos dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, o sea, se dirigió directamente a Juan: estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Esta declaración, hermanos, es muy importante. Juan era un ser humano, ¿sí? Él ya estaba en la isla de Patmos, ya había alcanzado una cierta edad, estaba en el exilio, y cuando este anciano le habla, entonces él le contesta con un concepto que es: Señor, tú lo sabes. Esto es muy importante porque se dirige a él como un ser superior y con absoluta comprensión de lo que está ocurriendo. Y como consecuencia, él me dijo, este anciano: estos son los que han salido de la gran tribulación y que han lavado sus ropas y las han emblanquecido, etcétera, etcétera. Aquí tenemos las características del segundo grupo que aparece en la última parte de Apocalipsis 7, pero sin embargo estaba al principio del capítulo, y son los 144.000. Entonces, esta es la segunda vez que uno de los ancianos pregunta y clarifica. Juan se dirige a él en un sentido de gran respeto y consideración, no cuestionando nada, sino dice: tú lo sabes. Y esto es muy interesante porque él está hablando a un ser superior. Y esta declaración lo confirma, y por lo tanto él recibe otra segunda clarificación, porque recuerden que ya había habido una previa. Veámoslo en contexto, porque esta es la cuarta declaración, ¿sí? Y de las 4 hasta ahora, 2 de ellas particularizadas por una de los ancianos. Así que dice, vienen las declaraciones que caracterizan a los 144.000. Han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, se han blanquecido en la sangre del Cordero, están delante del trono de Dios, le sirven de día y de noche en su templo, no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, y el Cordero los pastoreará, los guiará, los enjugará. Esto es muy importante porque fíjense que en Apocalipsis 7 los ancianos clarifican las características de la gran multitud y también caracterizan los atributos de los 144.000, y en ninguno de ellos están involucrados. Ellos lo describen, lo explican y lo clarifican, ¿sí? Y es muy interesante la declaración de Éxodo 31:13, donde sabemos que el sello es el sábado, es el día del Señor, donde dice: habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones.
a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Y sabemos que solamente los 144.000 eran los sellados, no la gran multitud. Y tiene que ver con el conocimiento del sábado, la práctica y la aceptación del mismo. Así que estamos encontrando a los ancianos en momentos cruciales de la historia de la humanidad, relacionado directamente con los humanos, pero totalmente distanciado de ellos porque ellos están en los cielos y ejercen actividades de principados y potestades celestiales. Bien, nos vamos a la próxima referencia bíblica que la encontramos en Apocalipsis capítulo 11. Y es muy interesante porque está relacionado con el séptimo ángel o la séptima trompeta, y de nuevo se habla, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que tenemos varios momentos: Cristo como creador, Cristo como redentor, Cristo a su vez como rey. Y ahora veamos más características. En el versículo 16 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, recordemos la primera descripción que teníamos en Apocalipsis 4, aquí vuelve a reenfatizarse, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y este principio lo tenemos constante, prácticamente todas las referencias bíblicas a los ancianos. Y de nuevo hacen otra declaración. Dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto es importante porque en el versículo 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, etc. Y sabemos que ese es justo el momento donde se apertura el acceso al lugar santísimo, y tiene claramente que ver con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Veámoslo en mayor detalle. Esta es la quinta declaración y vemos que los 24 ancianos expresan gratitud. Es una alabanza de agradecimiento y presentan al Señor infinito en el tiempo, porque dice el que eres y que eras y que has de venir. Esto nos recuerda a Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto es realmente importante. Además dice: has venido para tomar tu reino y tomar todo tu poder, además para juzgar, para dar galardón, para recompensar a tus profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y también a realizar la destrucción de aquellos que destruyen la tierra, como 2 Corintios 5:10 nos dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y aquí está claramente, de nuevo, la presencia de Jesús como Rey, y también en el tribunal de Cristo mismo, como es 2 Corintios 5:10. Y está en el contexto que ya hemos considerado de la séptima trompeta. Seguimos con la próxima declaración y está en Apocalipsis 14. Y esto es muy interesante porque ahora vemos al Cordero que está en pie sobre el monte de Sión, con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en sus frentes. Y ahora viene en el versículo 3, dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Así que aquí volvemos a encontrar una localización diferente. No son los 144.000 que van a ser salvos, sino que él ya los ve juntamente con el Cordero en el monte Sión, y ahí también están
pero como un grupo separado están los 4 seres vivientes y los ancianos, y ahora ellos son, y de nuevo reciben más descripciones de quiénes son los 144.000, porque entonces se nos dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, siguen al Cordero por donde quiera que va, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Está hablando de los 144.000, ¿sí? Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono, porque ahí tenemos el trono en el monte de Sión con el Cordero, entronizado, está escrito el nombre del Padre en sus frentes, y ahí están los 4 seres vivientes y los ancianos, y son los 144.000 los que son definidos como las primicias para Dios y para el Cordero. Esta es la 6ª declaración que tenemos de los 24 ancianos, y de nuevo, como les decía, es un cántico delante del trono, y en conjunto, y de nuevo esa asociación que encontramos entre los 4 seres vivientes y los ancianos, y de nuevo es una ampliación ahora de los 144.000 con más atributos y ya en una localización celestial, en el monte Sión. Es muy interesante Isaías 24-23, porque de hecho es una profecía de esta misma situación. Léalo conmigo. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos será glorioso. Esto es muy interesante porque se habla de sus ancianos y ahí será glorificado, y vemos que ese canto y esa postración y adoración se da justamente por parte de sus ancianos. Vayamos a Apocalipsis 19, porque en Apocalipsis 19 es la última referencia a los 24 ancianos y es la 7ª declaración acerca de ello. Y aquí se nos habla: después de esto oí una gran voz, multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos. Y vuelve a declararse aleluya por segunda vez, y viene el elemento de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Así que ese constante de postrarse y adorar lo encontramos prácticamente en todas las referencias a los 24 ancianos. Y esta es la 7ª declaración y la última, y es fundamental cómo se da, porque dice: amén, aleluya. Es interesante que aleluya, el origen del término, significa alabanza, y es alabado sea el Señor, o alabanza sea a Yahvé. Y su uso es un clamor de alabanza y celebración dirigido a Dios cuando se ha conseguido un éxito, un logro, una victoria, una fundamental declaración de principios. Pero está asociado con la declaración amén, que proviene del hebreo, que es emuna, que implica fe y convicción. Así sea, o en verdad es así. Y generalmente se usa al final de una oración o una afirmación para sellar y confirmar lo dicho. Y fíjense cuán importante es este punto, porque es la 7ª declaración. Entonces, si vemos toda la correlación de estas declaraciones, el cierre es especialmente significativo, puesto que corresponde directamente a estos principios y atributos y funciones que los 24 ancianos mantienen desde el principio, cuando es como creador,
después como Salvador, después también como Rey y como juez, después como intermediario, como al ser acompañado por los 144.000, al ser coronado, al obtener la victoria final, se cierra con un amén, aleluya. Así sea y alabado sea el nombre de Dios. Y esto es realmente importante cuando hablamos de los 24 ancianos. Y si consideramos las declaraciones del Espíritu de Profecía, se les declara a uno de estos ancianos como a un ángel fuerte, o en el otro testimonio como principados y potestades celestiales. Así creo que es importante limitarnos a lo que está revelado, limitarnos a las declaraciones bíblicas que nos presentan las funciones, la descripción y también la relación de estos seres con los humanos en el proceso clarificativo, asistencial y sobre todo de alabanza, de servicio a Dios, y también en su tarea a modo sacerdote, en el sentido de que portan a su vez también las oraciones de los santos. Es realmente interesante. Muy bien, hermana Raquel, muchas gracias por esa explicación bien amplia que nos ha dado sobre estos 24 ancianos. Tengo una pregunta, si las personas desean de pronto la diapositiva, porque es bastante extensa la explicación, sí. Varios textos bíblicos, párrafo del Espíritu de Profecía. Si las personas quieren tenerla para poder confirmar también directamente con los textos, podemos enviárselas. Absolutamente, deben solicitarla al correo oficial de la Asociación General y con mucho gusto se lo haremos llegar. Muy bien, muchas gracias. Así que si usted desea el material, lo puede solicitar al correo de info@sda1844.org. Porque es bastante interesante poder conocer los párrafos que están allí, especialmente ese párrafo que nos habla uno de los ángeles que dice allí, es bastante diciente en relación a quiénes son esos 24 ancianos como tal. Y ya habíamos visto por qué se le llama anciano, y los tronos que ellos tienen también acerca del trono del Señor. Y bueno, hay varias cosas interesantes que seguramente es bueno volverla a repasar y poder tener claridad sobre estos seres celestiales que se menciona allí, 24 ancianos. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en poderla enviar también al correo de info@sda1844.org, ya sea sobre el tema que estamos mirando el día de hoy o sobre otro tema diferente que usted quiere que podamos tratar en este programa. Hermana Raquel, no sé si ¿tenías algo más para decir para ir cerrando ya el programa de hoy? Sí, yo solo quería enfatizar el hecho que no realicemos especulaciones, es decir, limitémonos estrictamente a lo que se ha revelado, a lo que está escrito, y quedémonos con un escrito está, sea de la Biblia o sea del Espíritu de Profecía, porque lo que se ha revelado es lo que necesitamos para nuestra salvación. Así que no vayamos más allá de lo que se nos ha dado a conocer, pero por estas 7 declaraciones nos damos cuenta de la importancia que Dios le da y la relación que tienen de compasión y de comprensión hacia los seres humanos. Es realmente impactante en el aspecto explicativo, pero al mismo tiempo la excelencia de la adoración, reverencia, alabanza y respeto ante Dios. Muy bien, muchas gracias por ese consejo y esperamos que ustedes puedan también seguir investigando sobre estos asuntos tan importantes. Están invitados para el próximo martes también tener otro programa más, y no olviden también que ustedes pueden comunicarse con nosotros al correo ya mencionado y poder también
interactuar si hay algún tema en especial, alguna pregunta de algún tema que ustedes quieren que tratemos en este programa. Muchas gracias nuevamente, hermana Raquel, por habernos acompañado en el día de hoy. Y muchas gracias a ustedes también por haber estado en el programa de los 24 ancianos. Y vamos a terminar con una oración, hermana Raquel, por favor. Gracias. Padre nuestro en los cielos, ante ti nos postramos, alabamos tu nombre, inclinamos nuestros rostros y te alabamos en nuestros corazones por tu amor, por tu verdad, por el sacrificio expiatorio en favor de nuestra salvación y porque prometes venir a buscarnos y prometes, Señor, que estaremos siempre contigo. Gracias también por el Espíritu Santo que nos lo has dado como consolador, como guía y a compañía. Gracias, Señor, porque has provisto todo lo que es necesario desde el cielo para nuestro bienestar, nuestro crecimiento y finalmente la salvación por gracia. Alabamos, así como estos 24 ancianos, tu nombre, tu poder y la maravillosa obra de la salvación. Ayúdanos, pues, y transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy e invitados para la próxima semana. Agradecemos también al Departamento de Multimedia, a nuestro hermano Omar, por hacer posible también esta transmisión. El Señor les bendiga.